Señor les bendiga. En esta noche les voy a hablar acerca del ejercicio y podemos buscar en Génesis 2:15. Génesis 2:15. Y dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Muy interesante, ¿no? Cómo el Creador en su amor y en su misericordia lo puso para que estuviera activo. Como nosotros bien sabemos, nuestro cuerpo necesita estar en movimiento. Y nuestro sistema linfático solo es activado con el movimiento. Muchas veces la gente le pregunta a uno, ay, yo tengo los pies hinchados, las axilas hinchadas. Y por cierto, uno de los puntos más poderosos son las axilas. Y generalmente uno pregunta, ¿usted hace ejercicio? ¿Usted se mueve? El sistema linfático solamente es evacuado con el movimiento. Si no hay movimiento, el sistema linfático acumula de toxinas y no puede ser liberado. Solo se hace por el movimiento. Por eso es tan importante que todos los días nosotros hagamos algo de ejercicio. Cuando nosotros tenemos una vida sedentaria, cuando tenemos una vida muy letarga, que no hay movimiento, el cuerpo se enferma. Y nosotros sentimos que estamos muy cansados, no tenemos energía, pero es por falta del movimiento. El ejercicio, para tener un buen ejercicio hay que hacer 3 etapas. Una de ellas es el ejercicio aeróbico. ¿Y qué es el ejercicio aeróbico? El ejercicio aeróbico es cuando hacemos esta respiración. Y tenemos que hacerlo 20 minutos diarios. Esto ayuda a que el cuerpo se fortalezca más, a que se liberen más toxinas. También ayuda a que el corazón se oxigene más. Y también ayuda a que los capilares tengan un buen riego sanguíneo. También para hacer el ejercicio es muy importante ver la edad que tenemos. Si tenemos problemas del corazón, si tenemos una vida sedentaria, pues no podemos hacer ejercicio de un momento a otro. Eso tiene que ser progresivo. Podemos comenzar con 5 minutos. Eso es importante. Y si uno ve que la respiración está forzada, que siente dolor precordial, pues, o sea, dolor de pecho, pues uno va poco a poco, va aumentando. También es muy importante, con el movimiento nosotros estimulamos la hormona del crecimiento. Si nosotros tenemos esa vida sedentaria, ella no se activa, pero si con el ejercicio, si lo hacemos diariamente 20 minutos y tiene que ser mezclado con estiramiento y fortalecimiento. El estiramiento es como cuando vemos a un gatico y qué hace él cuando se levanta. Se estira, ¿sí? Y eso hace que la sangre vaya a todas las partes distal del cuerpo. También es muy importante cuando nosotros hacemos ejercicio, nos da mucha energía, lo reflejamos en el cuerpo, nos vemos más juveniles y no nos sentimos cansados. Entonces yo les invito para que cada día ustedes hagan en su programa, en su agenda, 20 minutos y van aumentando hasta completar 1 hora de caminata, de estiramiento, de fortalecimiento. También el ejercicio es muy importante combinado con la dieta. Si nosotros hacemos ejercicio pero comemos igual, no tenemos temperancia en las horas de comer, pues no vamos a seguir con esa energía, con esa óptima de salud. Yo soy una persona que me gusta ir al mar todos los días, voy de 6 a 7, hago ejercicios aeróbicos dentro del agua y yo me siento muy bien, pero claro, lo combino con la dieta y no me siento enferma, no sé qué es una gripa, entonces yo les invito para que hagan eso y también la combinen con agua. Todas las mañanas debemos beber un vaso de agua con limón. Bueno, y más adelante en otra ocasión podemos compartir recetas, ¿ok? Bueno, que el Señor me los bendiga.
y una feliz noche. Muchas gracias, hermana Becky. Y ahora seguimos con